Hola mis queridos hermanos, muchas bendiciones. Acá es el pastor Michael y estamos acá en nuestro canal Fuego y Gracia en español. También creamos un canal en español. Usted también puede acompañar en nuestros mensajes, nuestros estudios, seminarios, talleres que nosotros estaremos haciendo para compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Y en el día de hoy quiero compartir un mensaje de Dios con ustedes que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios capítulo 4 versículo 30. Yo le pido que si usted no está suscrito en el canal, puede suscribirse en el canal, darle el me gusta en el video para que pueda este mensaje de Dios pueda llegar a más personas, ¿sí? Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, en este día, hermanos, a través de este mensaje, nosotros queremos compartir un mensaje que está bajo el tema cuatro impedimentos para la obra del Espíritu Santo. Cuatro impedimentos para la obra del Espíritu Santo. Cuatro cosas que nos impiden de vivir el propósito de Dios para nosotros, que impiden la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros, para comenzar, necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que Dios obre. Necesitamos el poder de Dios en nosotros, obrando a través de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras vidas. Muchas veces hemos armado tantas estrategias, hemos hecho tantas cosas, hemos planificado o planeado tantas estrategias, pero no hemos logrado hacer muchas cosas en estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque lo más importante es el Espíritu Santo. Las estrategias que nosotros tenemos que buscar su presencia, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos traiga la dirección, nos traiga la estrategia que Él tiene para cada tiempo, para cada lugar, para cada obra que está siendo hecha. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo obre, necesitamos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas a todo lo que Él desea hacer en este tiempo. El Señor desea perfeccionar nuestras vidas, aumentar nuestra fe, desea generar en nosotros el carácter de Jesús. El Espíritu Santo desea que nosotros a cada día más seamos parecidos con Él. Entonces, hermanos, por la palabra de Dios hay algunos impedimentos que muchas veces nosotros estamos haciendo que impide la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, el Espíritu Santo quiere hacer una obra en nuestras vidas, pero muchas veces hay impedimentos. Y estos impedimentos necesitan caer para que la obra que el Espíritu Santo tiene en nosotros, esta obra pueda concretarse. Y muchas veces, como el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, muchas veces Él está triste con nosotros, como habló acá este texto. Muchas veces el Espíritu Santo no se está manifestando en nuestras vidas, en nuestras reuniones, en nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra familia. No hemos visto la manifestación del Espíritu Santo porque nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Y hay algunas cosas que le dejan triste. La primera de ellas es el pecado.
El pecado es lo que más contrista al Espíritu Santo. La palabra pecado en el original griego, traduciendo para el español, significa errar el blanco. O sea que en la vida del cristiano, el pecado tiene que ser un accidente. Nosotros no tenemos que planear el pecado. No tenemos que estar pensando, maquinando en nuestras mentes cómo pecar, cómo hacer la maldad, cómo apartarnos de Dios. Porque hay personas que sí hacen esto, porque aman más los placeres de la carne do que aman a Dios. Entonces sí, estas personas planean el pecado, planean errar el blanco. Y el Señor dice que aquel que es nacido de Dios no vive en la práctica del pecado, no vive pecando. La palabra vivir pecando acá en este texto que nosotros hablamos significa estar en la práctica del pecado. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida de santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el pecado es errar el blanco. En la vida del creyente, en la vida de aquella persona que ama a Dios, el pecado tiene que ser un accidente, tiene que ser un error. No un error voluntario, pero un error involuntario. Aquí en el versículo 31 del capítulo 4, habla sobre esto. Versículo 31, capítulo 4, capítulo 4 de Efesios, versículo 31. Dicen, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, todas estas cosas son pecados. Y esto tiene que salir de nuestras vidas. Todo lo que es la amargura. Gente que no perdona y siempre tiene resentimiento en sus corazones al respecto de la otra persona. Entonces, lo que es esto? Amargura. Esto se queda ya dentro de su corazón por mucho tiempo. Entonces, esta persona se convierte en una persona amarga. ¿Qué más? Una cosa que el Espíritu Santo nos trajo a la atención sobre la malicia. La malicia significa depravación, malignidad, maldad y malo. Esta palabra malicia significa esto en el original griego, que fue escrita esta carta de Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Fue escrita en griego. Y esto significa depravación. Personas que no tienen temor de Dios. Personas que siempre están pecando y que no tienen el temor de Dios, no tienen el temor de Jehová. Porque en Proverbios 1:7 dice, el temor de Jehová, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. O al contrario, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, hermanos, si nosotros queremos vivir una vida de santidad delante de Dios y no queremos impedir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que quitar de nosotros la maldad. Y esto, la palabra acá no dice que Dios va a quitar de nosotros, sino que nosotros tenemos que quitar de nosotros mismos la maldad. ¿Y cómo hago esto, pastor? Quitar de mi vida la maldad. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificar nuestras vidas de toda maldad. Entonces nosotros quitamos el pecado, la amargura y la malicia de nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, vemos el Señor viene y nos purifica y nos santifica y limpia de nuestras vidas todo pecado, toda maldad, todo eso que originó a este pecado en nosotros. Entonces, lo que sucede
es que nosotros somos purificados por Dios, el Señor nos levanta a nosotros y nosotros podemos estar en la presencia de Dios como si nada, como si ningún pecado hubiera sucedido en nuestras vidas nunca. Esta es la purificación que Dios trae a nosotros, que Dios trae a tu vida, que Dios trae a mi vida cuando nosotros nos arrepentimos y dejamos que este primer impedimento de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas se caiga. Y el segundo impedimento para la obra del Espíritu Santo es mucha letra y poca revelación. Mucha letra y poca revelación. No es solamente, hermanos, estudiar la palabra. De hecho, estudiar la palabra es muy importante. Pero esto no es lo que sostiene mi vida espiritual, porque nosotros muchas veces podemos conocer la palabra, pero solamente con un conocimiento mental. Nosotros aceptamos que la palabra de Dios es la verdad, pero solamente con nuestra mente. La revelación es mucho más, es una cosa mucho mayor. Es cuando nosotros no solamente leemos la palabra, pero la palabra está en nuestros corazones. La palabra cae en nuestros corazones y nosotros pasamos a desear vivir esta palabra, practicar esta palabra en nuestras vidas, poner por obra la palabra. Entonces hoy, en el día de hoy, dentro de las iglesias hay mucho conocimiento. Hay países que la gente tiene los versículos memorizados de memoria, pero la palabra de Dios no está en su vida. La palabra de Dios no está obrando en su corazón. La palabra de Dios no se ha convertido en una realidad en su vida personal. La persona sigue con los mismos enojos, con el mismo carácter difícil, con las mismas malas palabras, con los mismos deseos malos, con la misma concupiscencia, deseando lo que Dios no quiere que esta persona desee. O sea que esta persona todavía no ha sido transformada por Dios, no ha recibido un rema, una palabra rema de Dios, no ha recibido la revelación de Dios, ha recibido la palabra solamente por conocimiento humano. Y usted sabe que esto puede ser posible, porque hay personas que no creen en Dios, que saben mucho de teología. Hay personas que no creen en Dios y saben mucho de la palabra. Es solamente la letra. 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Está hablando justamente sobre esto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La palabra no está viva en el corazón de muchas personas. Dios desea que nosotros podamos servir a Él con una palabra viva en nuestros corazones, no con la letra, porque la letra mata. ¿En cuántas denominaciones en el día de hoy hemos visto que la letra ha matado la vida de muchas personas? Porque lo que muchas personas hoy saben y conocen es un Dios histórico, es un Dios del conocimiento, son las informaciones de Dios, pero no la presencia real de Dios que viene solamente por una revelación de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso necesitamos de una revelación sobrenatural de Dios por medio de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra empieza a hablar con nosotros, empieza a decir sobre circunstancias, sobre problemas, sobre dificultades que nosotros hemos pasado en nuestras vidas. La palabra, cuando abrimos de un modo sobrenatural que no logramos explicar con palabras humanas, pero sabemos que esta palabra está hablando con nosotros, es con nosotros. Entonces, uno de los impedimentos para que nosotros podamos vivir un avivamiento, para que nosotros podamos ver la obra de la plenitud de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias,
también es mucha letra y poca revelación. La letra hace con que nosotros podamos conocer la palabra, de información, de conocimiento, pero no significa que nosotros vamos a vivir la palabra. Pero en cambio la revelación nos trae la revelación de Dios por medio de su palabra. Y nosotros cuando recibimos la revelación, cuando leemos la palabra y el Espíritu trae una revelación a nuestros corazones, nosotros pasamos a vivir la palabra. Quien recibe letra no está viviendo la palabra, no vive el Evangelio de verdad, de hecho y real en su vida. Pero cuando esta persona recibe una revelación de la palabra, esta persona pasa a vivir la palabra de Dios en su vida personal. Ahí está, queridos hermanos, la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia entre la letra y la revelación de Dios. El tercer impedimento, hermanos, para que nosotros no podamos vivir la obra del Espíritu Santo, y es un impedimento que Dios desea que se quite de nuestras vidas de una vez, es un espíritu crítico. Hoy muchas personas están con un espíritu crítico, y principalmente la generación que viene después de nosotros, los millennials. Hay una característica en esta nueva generación de crítica. Y el Señor nos ha dicho en la palabra que nosotros no tenemos que criticar a las personas. No tenemos que estar con la crítica en nosotros, en nuestros labios, en nuestras palabras. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37 y 38. Evangelio de Lucas, capítulo 36, capítulo 6, versículo 37 y 38. Lucas, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, 37 y 38, dice: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea, que la crítica es un juzgamento. El Señor no nos ha dado, queridos, este poder. Él nos ha dado el poder para ser testigos. Él nos ha dado el poder para hacer muchas cosas en su nombre. Pero hay un poder que Dios no nos ha dado. Dios no dio a nosotros la autorización de crítica, de que nosotros tenemos que criticar a las personas. Pero hay gente que dice: no, mira que ahí está la crítica constructiva. Un día, cuando yo enseñaba sobre este pasaje en una iglesia, una denominación, en un país, la gente, principalmente los más jóvenes, de 20 años para abajo, empezaron a cuestionarme y a decir: no, mira, hermano, eso está errado. Lo que usted está predicando no es así. Lo que usted está predicando, la Biblia también habla sobre la crítica constructiva. Y yo les pregunté: ¿dónde está escrito que Dios les hablaba de la crítica constructiva? Y ellos no supieron contestarme. Y yo dejé por ahí porque sabía y sentí que era algo que su pastor les estaba enseñando, que podría sí criticar a las personas, juzgar a las personas, pero que tendría que ser un juzgamento constructivo. Pero la Biblia no nos dice, no nos da un respaldo para la crítica constructiva, porque no hay crítica constructiva. La palabra crítica significa combater lo que el otro está haciendo con otros argumentos suyos. Es su opinión personal. Y esto no tiene que estar en la vida del creyente. Claro que nosotros tenemos nuestra opinión, pero hay palabras que no edifican. Nosotros fuimos llamados para edificar a las personas, no para destruir a las personas, no para maldecir a las personas. Hay gente, queridos, que está casi para caer en el abismo, en un precipicio. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que son hombres de Dios, pero que también se equivocan.
Y muchas veces, en vez de orar por estas personas, nosotros empezamos a criticarlos. Y esto no está bien, hermanos, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Yo me acuerdo una vez que un cantante muy conocido, hombre de Dios, habló algunas palabras que en aquel momento estaba siendo muy criticado y fue a las redes sociales para contestar las críticas que estaba recibiendo. Y no fue muy feliz en el video que grabó. Y en aquel momento la gente empezó a criticarle aún más. O sea que este hermano no estaba viviendo un buen momento en su vida. Por la gracia y por la misericordia de Dios, este hombre de Dios, este cantante, este joven no cayó, no se fue al mundo, pero encontró en la iglesia lo que muchas veces no encontraba en el mundo: la crítica feroz, terrible. Y esto no tiene que estar en nosotros, esto es cosas del mundo, hermanos. En el mundo la gente está por ahí compitiendo, está en competencias. Uno quiere sacar la alfombra del otro, no quiere que el otro le vaya bien para que a sí mismo le va bien. Pero para nosotros no es así. La Biblia dice que nosotros tenemos que alegrar con los que están alegres y estar tristes con aquellos que están tristes. Eso dice la palabra. Eso no es una invención de mi mente, no es mi opinión personal. Esto dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. No tenemos el poder de criticar a las personas. No tenemos el poder de juzgar a las personas. No tenemos el poder y no tenemos esto de hacer críticas constructivas, porque no hay críticas constructivas. Lo que yo puedo hacer es dar un consejo, es dar una orientación. La palabra de Dios dice que en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Entonces, vemos aquí el impedimento, el cuarto impedimento para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es un corazón cerrado. Un corazón cerrado, una persona que no abre su corazón, puede ser una persona que está impidiendo que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías 29:13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, aquí versículo 13, yo leí el versículo 12, el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, nosotros lo encontramos. Entonces, cuando nosotros estamos con un corazón abierto, estamos allí, queremos, anhelamos, deseamos recibir de Dios. El Señor de hecho se va a manifestar a nosotros, pero tiene que ser de todo corazón, con intensidad, con un corazón abierto. Si hay dudas, si hay incredulidad, si hay un corazón que no está totalmente abierto para Dios, Dios no va a manifestarse en un corazón así. Porque Él dice: ustedes me van a buscar y me van a encontrar cuando ustedes me buscaren de todo vuestro corazón. Es con todo el corazón. Es con el corazón que aman a Dios, que ama a Dios. Es un corazón que quiere vivir lo que Dios tiene para su vida. Entonces, hermanos, en el día de hoy, que nosotros podamos hacer caer todo lo que impide la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios les bendiga y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga.